Solución al problema 12.41 del libro de Alonso y Fin volumen 1 Mecánica, capítulo Movimiento oscilatorio. Problema. Demostrar que la elipse del problema 1240 es recorrida en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario, dependiendo de si delta es mayor a 0 y menor a pi, o si delta es mayor a pi y menor a 2pi, respectivamente. Datos. Se tienen dos movimientos armónicos simples, perpendiculares, que se mueven a la misma frecuencia omega, que describen el movimiento de una partícula, que se mueve en un plano, tal que su coordenada x, es a, seno de omega t. Y su coordenada y, es b, seno de omega t, más delta. Entonces delta es la diferencia de fase entre las oscilaciones x y y. Demostración. En el problema 1240 se demostró que, si A es mayor que B, que son los diámetros mayor y menor de la elipse, respectivamente, entonces, la ecuación de dicha elipse es x cuadrada, entre el cuadrado de A, más y cuadrada, entre el cuadrado de B, es igual a 1. Y también que, x cuadrada, entre el cuadrado de A, más y cuadrada, entre el cuadrado de B, menos 2xy coseno de delta, entre AB, es igual al cuadrado del seno de delta. Para determinar la dirección del movimiento de la partícula sobre la trayectoria elíptica, se calcula la derivada de la posición, para determinar la velocidad. Entonces, el componente x de la velocidad, es igual a la derivada de la posición x, respecto al tiempo t. Mismo que resulta ser a omega, coseno de omega t. De la misma manera, el componente y de la velocidad resulta ser b omega, coseno de omega t más delta. Pero, con base en la identidad trigonométrica que se indica, el componente y de la velocidad resulta ser b omega, por coseno de omega t, coseno de delta, menos seno de omega t, seno de delta. Por lo que la magnitud de la velocidad, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes, equivalente a la raíz cuadrada, del cuadrado de A, por el cuadrado de omega, por el cuadrado del coseno de omega t, más el cuadrado del componente y de la velocidad. Y la dirección de la velocidad, es el ángulo θ, equivalente a la tangente del cociente de los componentes de velocidad y entre x. Primero, se analiza el caso cuando delta es igual a 0. Aunque este caso se ubica fuera de los intervalos a analizar, sirve de referencia. Entonces, si delta es igual a 0, el coseno de delta es igual a 1, y seno de delta es igual a 0. Por lo que, con base en las fórmulas obtenidas previamente para los componentes de velocidad, se tiene que cuando delta es igual a 0, el componente de la velocidad en x, es a omega coseno de omega t. Y la velocidad en y, es b omega coseno de omega. Como el término a omega es mayor a 0, al igual que b omega también es mayor a 0, los posibles pares de valores de los componentes de las velocidades, son los siguientes. Cuando coseno de omega t, es mayor a 0 y menor o igual a 1, ambos componentes de velocidad x y y, son mayores a 0. Esto describe una pendiente positiva. Si coseno de omega t, es igual a 0, entonces los componentes de velocidad x y y, también son iguales a 0. Y cuando coseno de omega t, es mayor o igual a menos 1, pero menor a 0, entonces ambos componentes de velocidades son negativos. Lo que se traduce en una pendiente negativa. Entonces, la partícula únicamente oscila entre el primer y el tercer cuadrante, pues los componentes de velocidad son ambos positivos o ambos negativos. En los extremos, su velocidad es 0, mientras que al centro alcanza su velocidad máxima, tal como se aprecia en la gráfica. Aquí, se analiza la primera parte, del primer intervalo, cuando delta es mayor a 0 y menor a pi. Este intervalo se divide por facilidad en dos, el primero,
cuando delta es mayor a 0, y menor o igual a pi entre 2. Ahora, cuando delta es muy pequeño, el componente de la velocidad en y, se puede aproximar como b omega, por coseno de omega t, menos delta pequeño, seno de omega t. Si delta es igual a 0, como en el caso previo, tanto el componente x, como el de y, serían positivos, entonces para delta pequeño, también los componentes son positivos. Conforme se incrementa delta, por ejemplo hasta ser pi entre 4, el componente de velocidad en y, se reduce a la expresión b omega, entre raíz de 2, por coseno de omega t, menos seno de omega t. De manera que, cuando delta es igual a pi entre 2, el componente y, es negativo e igual a menos b omega t. Lo que claramente define, una trayectoria que se mueve en sentido de las agujas del reloj. En esta primera parte, del primer intervalo, se aprecia que dentro del componente y de la velocidad, a medida que delta se incrementa, el término coseno de omega t, va desapareciendo, a medida que emerge negativamente, el de seno de omega t. Cuando delta es pequeño, el vector velocidad apunta prácticamente en la dirección θ, dada por el arco tangente del diámetro menor de la elipse, b, entre el diámetro mayor de la elipse, a. Y, a medida que delta se incrementa, el término negativo de tangente de omega se empieza a hacer presente, por el componente de velocidad en y, que se hace negativo, como cuando delta es igual a pi entre 2. Lo que claramente define la trayectoria que se mueve en sentido de las agujas del reloj. La segunda parte del primer intervalo, es cuando delta es mayor o igual a pi entre 2, pero menor a pi. En esta parte, a medida que se incrementa delta, el término que desaparece es la negatividad, del seno de omega t. Cuando es igual a pi entre 2, se obtiene que el componente de la velocidad en y, es negativo, e igual a menos b omega, seno de omega t. Cuando delta es igual a 3/4 de pi, simplemente se invierten los signos, de cuando delta es igual a 1/4 de pi. Cuando delta se acerca a pi, prácticamente ha desaparecido el término seno de omega t, siendo el componente y de la velocidad igual a menos b omega, coseno de omega t, con signo contrario a cuando delta es pequeño. En este intervalo, cuando delta es pi entre 2, el componente de la velocidad en y es negativo, e igual a menos b omega, seno de omega t. A medida que se incrementa delta hacia el valor de pi, el término seno de omega t, se va desintegrando, mientras emerge el término negativo de menos b omega, coseno de omega t. Lo que también, claramente define la trayectoria que se mueve en sentido de las agujas del reloj. Como ejemplo, se muestra la gráfica cuando delta es igual a pi entre 2. Cuando omega t es igual a 0, el componente x de la velocidad es a omega, mientras que el componente y es 0, lo que indica que el vector velocidad apunta hacia la derecha. Cuando omega t es igual a pi entre 2, el componente x de la velocidad es igual a 0, mientras que el componente y alcanza su valor mínimo de menos b omega, lo que indica que el vector velocidad apunta hacia abajo. De la misma manera se interpretan los otros datos, y define la trayectoria que se mueve en sentido de las agujas del reloj. La demostración para el segundo intervalo, es decir cuando delta es mayor a pi, pero menor a 2pi, se realiza de manera similar, y se deduce que la trayectoria se mueve en contra de las agujas del reloj. Queda entonces demostrado. Para visualizar la demostración, se optó por graficar en R, diversos valores de delta, desde 0 a 2pi, en intervalos de incremento de 24 grados, manteniendo omega igual a 1. Cuando delta es igual a 0 o a 2pi, se cae en el primer ejemplo de la gráfica de arriba a la izquierda, ya revisado. La oscilación no es una elipse, la trayectoria es una diagonal, en color azul, o una elipse aplastada. Ahora,
cuando delta se incrementa, entonces aparecen las elipses. Las gráficas en color verde indican el primer intervalo revisado, cuando delta es mayor a 0, pero menor a pi, y se determinan trayectorias en color verde, que se mueven en el sentido de las agujas del reloj. En cambio, cuando delta se incrementa más y se ubica en el segundo intervalo, cuando delta es mayor a pi, pero menor a 2pi, entonces se determinan trayectorias en color rojo, que se mueven en contra del sentido de las agujas del reloj. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.